Penguin Random House Audio presenta República de Weimar, la muerte de una democracia vista desde el arte y el pensamiento, de Jacobo Dayan. Narrado por Gustavo Iván López. Introducción. Cualquier alteración en los modos de la música va siempre seguida de la alteración en las leyes más fundamentales del Estado. Platón. Escribir un libro sobre la República de Weimar obliga a mirarla desde una perspectiva precisa. Su riqueza artística, científica y filosófica, y su trágico final. Trágico para Alemania y para el mundo. El fracaso de la República de Weimar dio paso al nacionalsocialismo. Desde entonces, cuando una democracia entra en crisis, suelen compararla con Weimar. La Alemania de los años 20 y principios de los 30 del siglo pasado parece alumbrar nuestro tiempo. La República de Weimar es el arquetipo de los proyectos democráticos fallidos. Una tardía democracia que fue golpeada por todo el espectro político, así como por distintos sectores sociales e intelectuales. Solo una minoría mantenía esperanza en ese modelo. Eran tiempos donde lo relevante era defender las ideologías, y las fobias dominaban las decisiones políticas. Entonces, como ahora, parecía más importante tener la razón que construir un país y una sociedad democrática. Comencé la escritura de este libro, ahora audiolibro, desde el encierro por la pandemia de COVID-19. A pesar de haberlo mantenido años en la congeladora, la incertidumbre de ese momento, las visiones catastrofistas, las esperanzas por cambios sustanciales aprendidos en el confinamiento, la crisis de las democracias liberales, el retorno de la guerra en Europa, el guiño al autoritarismo que ya se venía gestando me llevaron a revisitar los periodos en que la bisagra de la historia giró en un sentido no deseado. Cuando las democracias se vuelven más frágiles, es pertinente revistar Weimar. Cuando la solución de los problemas globales no encuentra articulación multilateral, es buen momento de repensar lo ocurrido en Alemania durante el periodo de entreguerras. Hoy, la crisis de representación, el vaciamiento ideológico de los partidos políticos, la polarización desde el discurso del poder, las ideas radicales promovidas por actores centrales de la política son reportadas cotidianamente. La verdad evidente dejó de ser relevante y los embates vienen de muy distintas figuras que integran una larga lista. Trump, Bolsonaro, Bukele, Maduro, Erdogan, Orbán, Modi, Netanyahu e incluso Andrés Manuel López Obrador. Sobran motivos para estudiar aquella época. Intentar comprender el surgimiento y fortalecimiento de un sistema ideológico, político y estético como el nacionalsocialismo requiere adentrarse en sus orígenes, la sociedad que lo germinó y los elementos que permitieron su llegada al poder. Pero Weimar es mucho más que eso. También fue la primera cultura importante de la modernidad, una sociedad de ruptura con el pasado. Muchos personajes de la cultura, el arte, el pensamiento y el periodismo dejaron testimonio de lo vivido esos años y su posterior impacto. El periodista e historiador de la cultura Otto Friedrich relata: Berlín en los 20 representó un estado del alma, una forma de pensar, una sensación de libertad y regocijo. Debido a que fue absolutamente destruido después de florecer por menos de 15 años, se ha convertido en un mito, un paraíso perdido. Este audiolibro no pretende ser una narración histórica de los hechos. Es una guía de las manifestaciones sociales, políticas, artísticas y del pensamiento que se desarrollaron en Alemania, que buscaron interpretar su época y que vislumbraron su caída. Aunque para los académicos de Harvard, Peter E. Gordon y John McCormick, Weimar fue un crisol de innovación intelectual en teoría política y sociología, crítica cultural y teoría fílmica, psicología, teoría legal, física y biología, y modernismo en todas sus formas. La República como sistema político llegó de manera tardía a uno de los países con mayor tradición en el pensamiento y las artes. Ante estos hechos, la pregunta es obligada. ¿Cómo incidieron éstas en el proceso de creación, tenue consolidación y muerte de un régimen democrático a manos del totalitarismo más brutal? El arte fue el pulso de esa época, y vale la pena analizarlo. La selección de eventos, personajes y obras que se muestran a continuación es subjetiva. No intento hacer un catálogo completo, eso sería imposible. Es una visión a vuelo de pájaro de aquello que se propuso incidir en la vida pública, transformar
Sample complete. Ready to continue?